Buenos días, LinkedIn. Hoy os traigo un poco más de detalle respecto al concepto del risk appetite, del apetito de riesgo. El risk appetite se define como aquella cantidad de riesgo que la organización está dispuesta a asumir con tal de alcanzar sus objetivos. Asumir riesgos es algo fundamental para cualquier organización a la hora de crecer, de desarrollarse, de cumplir objetivos y metas, de acercarse a su visión y misión corporativa. Es algo que ha de hacer y hace en el día a día. Sin embargo, igualmente importante es conocer cuál es el nivel de exposición al riesgo que la organización tiene en un momento determinado, como también es importante saber cuál es su tolerancia al riesgo y su capacidad al riesgo. Todos estos conceptos pivotan alrededor de la idea de risk appetite, lo cual supone una entrada básica para el proceso de gestión de riesgos. En gran parte de los países que forman parte de la OECD, existen códigos de buen gobierno que responsabilizan al Consejo de Administración de las empresas cotizadas de establecer el apetito de riesgo de su organización. En España, la CNMV elaboró hace unos pocos años su propia versión del Código de Buen Gobierno de la OECD, esta vez, pero, de carácter enteramente voluntario. La estructura del Risk Appetite, formando parte de la estructura del Enterprise Risk Management, se muestra de forma simplificada en este diagrama de acá. Siempre partiendo de los objetivos corporativos, el Consejo de Administración elabora lo que se conoce como la declaración o declaraciones del Risk Appetite, un elemento marcadamente cualitativo en el que la organización establece su predisposición a asumir cierto tipo de riesgo. Por ejemplo, riesgo para las personas, riesgo de seguridad y salud, riesgos cibernéticos, etcétera, etcétera. Esta declaración del apetito de riesgo marcadamente cualitativa será trasladada aguas abajo en la organización, cada vez de forma más cuantitativa, estableciendo el apetito de riesgo para cada objetivo, dependencia fundamental, proceso principal o expectativa de un interesado clave. Siendo esto una entrada fundamental para el proceso de gestión de riesgo que tenga que ver con ese objetivo, dependencia, proceso o expectativa, en forma de lo que comúnmente se conoce como la matriz de riesgo y que aquí muestro también. La matriz probabilidad e impacto que muestro aquí como ejemplo vendrá codificada en función de lo que hayamos establecido con la declaración del risk appetite y el risk appetite para ese objetivo o elemento fundamental. Esa codificación se nos muestra mediante un código de colores, verde, amarillo, naranja y rojo en este caso, siendo esta matriz única para ese objetivo o elemento fundamental que estemos analizando. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma organización podrá contar con varias matrices de riesgo. Una vez establecida esta, podemos empezar a identificar las diferentes zonas del risk appetite. Por ejemplo, esta línea azul que marco acá vendrá a establecer la posición óptima del risk appetite para esta organización en particular y para este objetivo o elemento fundamental en concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos riesgos que queden por debajo de esta línea serán asumibles por la organización, mientras que aquellos riesgos que queden por encima deberán ser tratados o serán directamente inasumibles por la organización. Si os fijáis, representa más o menos la frontera entre las zonas amarilla y naranja. Existen otras dos fronteras, la frontera entre la naranja y la roja y entre la amarilla y la verde. Estas dos fronteras marcarán lo que se conoce como la tolerancia al riesgo. Mientras que finalmente la capacidad última de la organización para soportar riesgo debería idealmente estar ligeramente introducida en la zona roja. Y bueno, hasta aquí el repaso rápido que quería hacer al concepto del risk appetite. Espero que haya quedado un poco más claro de lo que podía estar y nos vemos pronto. Gracias.